Bueno, hago un resumen. Entonces, hablamos de nueva pobreza, gracias Ariel por avisarme. Hablamos de nueva pobreza cuando tenemos delante una proporción o un conjunto de personas que pertenecían a los sectores medios y que por diferentes situaciones, ya sea de deterioro en el poder adquisitivo de sus salarios o bien, digamos, situaciones de desempleo, ven disminuidas sus posibilidades de adquisición de productos y por lo tanto, digamos, esto implica un proceso de movilidad descendente y, digamos, su llegada, por decir de alguna forma, a situaciones de pobreza o de carencia. Les decía también que este es un término, el de nueva pobreza, el de nuevo pobres, polisémico, quiere decir con varios significados. ¿Por qué? Porque este tema de la nueva pobreza fue analizado, abordado y de alguna forma discutido desde diferentes perspectivas y desde diferentes dimensiones o desde diferentes abordajes científicos y académicos, como pueden ser desde la filosofía, que ahí no se le apliquen sí, la categorización de ciencia, la filosofía es un saber, es decir, pero desde la economía, desde la ciencia política, desde la antropología, desde la sociología, por eso que este es un término polisémico. Y les decía que aparece en la década del 80 en los países europeos, digamos, por una serie también, digamos, no es que surge porque sí, o porque se les ocurrió a un conjunto de investigadores, de sociólogos, etcétera, etcétera, sino que precisamente en esa época empiezan a aparecer este tipo de fenómenos y, digamos, este tipo de procesos. Los términos en principio aparecen en una publicación alemana, también un poco antes en una italiana, y después ya directamente en las publicaciones de lo que en esos momentos era la Comunidad Económica Europea. Ahora, ¿cuáles son los procesos que, cuando digo los procesos, digo los elementos empíricos que hacen que comience a hablarse de estos fenómenos de uy, discúlpenme, de nueva pobreza? Exacto, un problema y deje de ser conectando el texto de la promesa. Exactamente, Ariel, sí, sí, es decir, aparece exactamente como un problema público en esa época. Ahora, ¿por qué aparece como un problema público? Fíjense ustedes, la desocupación en los países europeos en 1973 era del 2,4%. En 1989 la desocupación subió al 11%. Es decir, se cuadruplicó en el término de, digamos, algo más que 15 años. ¿Ah? Y no solo que, digamos, se incrementó notoriamente el número de desocupados, sino que también empieza a pasar otro fenómeno que también va a complicar mucho más la cosa, y que es que el tiempo de desocupación. No solo va a haber más desocupados, sino que los tiempos de desocupación también van a ser cada vez, digamos, más largos, y por lo tanto, digamos, que esto va a generar, como después vamos a ver, algún tipo de desajuste, si se quiere, en la política. Ahora, no solo los indicadores de desempleo muestran esta evolución, si se quiere, negativa. También, digamos, esto tiene que ver con la cantidad de pobres. Es decir, más o menos en los países de la Comunidad Europea, la cantidad de pobres en 1975 era de 3.600.000. En 1980 la cantidad de pobres es de 39 millones y medio. Digamos, es decir, en el curso de 5 años,
estos se multiplican por 10. Y en 1985 llegan casi a 44 millones de pobres, es decir, para tener una cifra un poquito más exacta, son 43.900.000 pobres. Es decir, se dispara la pobreza, se dispara el desempleo. Por lo tanto, digo, aquí hay una primera, si ustedes quieren, una primera relación, en que en los países europeos y en la década del 80, este fenómeno de la nueva pobreza está relacionado con el de la desocupación, o digamos, en lo que Castel en su texto llama la desafiliación, o la desestabilización de los estables, como después, digamos, vamos a ver. Bueno, ahora, esta cuestión de los incrementos, ¿qué es lo que, digamos, genera? Genera también que en los países europeos se incremente significativamente el número de personas que comienzan a demandar algún tipo de servicios sociales. Es decir, ante esto, obviamente, ¿a dónde se va a recurrir? Se va a recurrir precisamente al Estado. Y esto lleva a que, y acá por eso les decía, esto tiene que ver también con algunos desajustes en las políticas, porque lleva a reconsiderar, digamos, dos de los pilares básicos del estado de bienestar. Y acá, digo, si uno esto lo viese en términos sociopolíticos, uno podría decir, bueno, ¿a qué estamos asistiendo? ¿O a qué se asistió en la década del 80, digamos, desde mediados del 70 hasta el 80, digamos, sí, mediados del 80 y después, en los países europeos? Bueno, se asistió a la desguace, podríamos decir, de lo que era el estado de bienestar. Esto, digamos, también, si ustedes quieren, una de las cuestiones notorias en esto, ¿no? El estado de bienestar, de alguna forma, está asociado a lo que yo creo en algún momento les había comentado, que era este lapso de, digamos, bienestar generalizado, que fueron los gloriosos 30, que fueron 30 años a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos las mitades de la década del 70, en donde esta modalidad que había de alguna forma adquirido el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del capitalismo en sus aspectos políticos, va a desarmarse, y va a desarmarse principalmente asociado a un factor que fueron las crisis del petróleo, en donde los barriles de petróleo en muy corto tiempo triplican sus valores, y esto por lo tanto desestabiliza las economías, y entonces, bueno, es decir, una de las formas de que el capital, digamos, siga concentrándose es terminar con el estado de bienestar. Ahora, terminar con el estado de bienestar en los países europeos significó todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son esos pilares básicos del estado de bienestar? La cuestión es que, digamos, en todos los estados, o en la mayoría de los estados europeos, obviamente, yo les decía, había un 2,4% de desocupación, por lo tanto, ¿qué es lo que había? Había seguros de desempleo. Pero estos seguros de desempleo estaban de alguna forma referidos a lo que dentro de la economía y dentro de la sociología se conoce como el desempleo friccional. Es decir, aquel periodo en el cual una persona está desocupado entre un trabajo y otro. Por lo tanto, son periodos muy cortos, o son periodos cortos. Esos periodos serán cubiertos precisamente con los seguros de desempleo. Seguramente ustedes esto ya lo saben, pero digamos en los países europeos, digamos los seguros de desempleo eran de 6 meses, incluso se podían renovar por otros 6, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque se suponía que en ese lapso los individuos o bien podían haber conseguido trabajo o bien se habían capacitado para conseguir un nuevo trabajo. Es decir, los seguros de desempleo estaban dirigidos a solucionar los problemas de lo que era el desempleo friccional, que es entre 1
digamos que es este pasaje entre un empleo y el otro. Y la otra, digamos, el otro pilar que tiene que ver con esto, es que también los seguros de desempleo y las políticas sociales estaban, digamos, focalizadas en aquellos que por una u otra razón no podían incorporarse al mercado de trabajo. Es decir, ya sea por alguna discapacidad física o psicológica o psiquiátrica, por hacerlo de alguna forma, por alguna otra situación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, el Estado aparecía cubriendo los derechos de estas personas en cuanto a tener un ingreso que les permita vivir, etcétera, etcétera. Este fenómeno de la nueva pobreza cambia fundamentalmente el sujeto. Ya no son, digamos, individuos que tienen algún grado de discapacidad y que por lo tanto no pueden incorporarse al mercado de trabajo, sino que son individuos totalmente aptos para incorporarse al mercado de trabajo, pero que han quedado por fuera de él a partir de una serie de decisiones, digamos, que se toman. Recuerden a Castel, como decía Castel, se toman en el centro de la sociedad y después, digamos, lo que hace que estos individuos después sean expulsados hacia las periferias de la sociedad. Pero lo que quiero decir no es ya el sujeto clásico de lo que eran las políticas de asistencia social en esos momentos en los países europeos. Ahora, estas cuestiones también de la desocupación, del incremento de la pobreza, está asociada a otra serie de fenómenos que se van a dar en los países europeos y que tienen que ver con un aumento en los problemas y en los montos y en las proporciones de endeudamiento de las personas. Es decir, una de las pareciera primeras estrategias que se utilizaron para paliar esta situación de la nueva pobreza fue precisamente a apelar a el crédito y apelar a un préstamo, es decir, y eso también después vamos a ver qué pasó en Argentina. ¿Por qué? Porque también lo que se suponía es que esta situación era una situación, digamos, circunstancial. Entonces que al poco tiempo los mecanismos de incorporación, reincorporación al mercado de trabajo se iban a recomponer y por lo tanto uno entonces podría hacer frente a los compromisos que había obtenido. Otro de los procesos asociados a esto es el trastocamiento en el patrón de los gastos habituales, y eso lo vamos a ver después también con más detalle cuando veamos la parte, digamos, referida a Argentina. Pero, a ver, digo, si uno lo piensa es algo obvio, es decir, la carencia o la interrupción de un ingreso, o bien, digamos, la pérdida adquisitiva de los ingresos, nos van a obligar, obviamente, a replantear el patrón de gastos habituales. El otro proceso que aparece también asociado a esto es, digamos, el surgimiento y el incremento de nuevas formas de economía informal. Y esto, digamos, tiene que ver no solo con la situación de un incremento en lo que Marx llamaba el ejército de reserva, es decir, Marx decía, bueno, cuanto más desocupados haya, digamos, más se encuentran los capitalistas en posición ventajosa y por lo tanto en la posición de, digamos, bajar los salarios o bien reformular una serie de condiciones que tienen que ver más con las cuestiones de la informalidad. Entonces, digo, o bien esto pasaba por eso, o bien, digamos, la informalidad aparece como estrategias de sobrevivencia en el sentido de hacer changas, etcétera, etcétera, etcétera. Aumenta las poblaciones de los sin techo, de los homeless, como les dicen en Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York, y también, es decir, de la gente que se queda sin hogar. Uy, hay un bichito, listo.
y que, digamos, va a dormir en la calle. También pasa y sigue pasando en nuestro país. Estaba escuchando ayer a uno de los dirigentes sociales y calcula que el número de homeless o de gente que vive en la calle en la ciudad autónoma de Buenos Aires está en aproximadamente 11.000 o un poco más, digamos 11.000 personas o un poco más. Y también, digamos, otro de los procesos asociados a esto es un incremento en las tasas de delincuencia, ¿no? Lo cual de alguna forma también era, digamos, esperable en estos, ante la situación o ante estos fenómenos. Ahora, todo esto también llevó a una serie de discusiones en lo académico, o de preocupaciones en lo académico y en lo político, y allí va a aparecer, digamos, un nuevo término también en esta época, que, digamos, es el término de vulnerabilidad. Digamos, en Argentina esto fue también fundamentalmente, no tanto en la década del 80, aunque sí ya ahí se empieza a hablar de vulnerabilidad, como en la década de los 90. ¿A qué va a hacer referencia a este concepto de vulnerabilidad? Bueno, a la situación precisamente de personas como estas que habían sufrido un proceso de deterioro o de descenso en la movilidad social. A ver, y esto también marca un punto de inflexión. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, hasta más o menos esa época, el sistema o los sistemas se veían, digamos, como sistemas estables, e incluso las posibilidades de trabajo, lo que pueden ser las trayectorias laborales, también se veían como trayectorias, digamos, de tipo estables. Es decir, uno empezaba a trabajar en una determinada fábrica o en una determinada organización, y si se suponía que si todo seguía más o menos bien, seguramente terminaría su carrera y su trayectoria dentro de esa organización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, uno podía, es decir, como también por ahí lo va a decir Bauman después en otro artículo, es decir, uno podía hacer un proyecto de vida pensando en esto. La situación de nueva pobreza, ¿qué es lo que marca? Marca que de ahora en más la situación es una situación inestable. Y a eso se refiere el término de vulnerabilidad. Es decir, ¿por qué hay individuos que son vulnerables? Bueno, porque hoy tienen un trabajo y mañana pueden no tenerlo. O porque hoy su trabajo les asegura un ingreso con determinado nivel de poder adquisitivo, y mañana ese nivel de poder adquisitivo va a descender, y va a descender notoriamente. Entonces, digamos, aparece este término de vulnerabilidad acompañando estos procesos y acompañando. Vean siempre esto, los términos no aparecen porque sí. Los podemos criticar, podemos decir que son polisémicos, que es decir, es una noción más que un concepto, que no tienen la rigurosidad que un concepto científico tiene que tener. Sí, todo eso puede ser. ¿Ah? Pero lo cierto es que estos términos aparecen porque aparecen procesos y fenómenos sociales que no sabemos o que no encajan dentro de el bagaje conceptual que se tenía anteriormente. Bien, el término de vulnerabilidad viene a acompañar entonces este término también novedoso en los años 80, que es el de nueva pobreza o el de nuevos pobres. Ahora, todo esto también va a llevar en los países europeos al replanteo de dos, digamos, creencias básicas en los diferentes estados. Uno de ellos es que, digamos, las diferentes sociedades en verdad podían ser tomadas como ejemplos de organizaciones meritocráticas de sociedad. Es decir, se suponía que si uno hacía determinadas cosas, esto implicaba también determinados reconocimientos, ya sea en la faz laboral, etcétera, etcétera. Bueno, esto se estalla un poquitito por los aires en esa época,
y de alguna forma sigue estallando hoy. Pero, digo, ¿por qué estalla? Porque los que se quedan sin trabajo muchas veces, en muchos casos son, digamos, personas, varones, mujeres, con altos niveles de capacitación. Por lo tanto, esta cuestión de una sociedad meritocrática no se contrasta o no se confirma en los hechos. El otro, digamos, el otro supuesto básico de estas, que también va a desmontarse en estos años, es que, digamos, de alguna forma ya las sociedades europeas lo que marchaban era hacia una situación de progreso indefinido. Es decir, ¿en qué sentido de progreso indefinido? En el sentido de que dentro mismo de estas sociedades uno podía contar con una serie de mecanismos que actuasen rápidamente cuando aparecían o cuando surgían una serie de problemas o de situaciones, digamos, de desequilibrio como estas, y que por lo tanto, digamos, no digo la armonía, pero sí, digamos, cierto equilibrio iba a ser restaurado más o menos rápidamente en las diferentes sociedades. Bueno, estas dos percepciones, si se quiere, básicas de las sociedades europeas, incluso también uno podría decir, las sociedades, es decir, como la nuestra, es decir, que se veía como una sociedad de clases medias y de, digamos, cuestiones de ascenso y de movilidad social ascendente, por lo tanto uno podría equipararlo a conceptos de meritocracia. Por eso digo, sociedades como esta, bueno, estos dos principios, esta cuestión de la meritocracia y del progreso indefinido, encuentran una disconformación, o si ustedes quieren, no son confirmados por los hechos a partir de estas cuestiones de la nueva pobreza. ¿Cuál terminaría en el de vulnerabilidad? O de estos dos, es decir, de los dos pilares, el primero que se rompe es la concepción de que las sociedades están, digamos, que en las sociedades está presente el principio de la meritocracia. El segundo es que, digamos, se rompe con también la concepción de que las sociedades marchan, reitero esto, por lo menos las sociedades europeas, marchan hacia un futuro de progreso, digamos, indefinido. Progreso en el sentido de, no solo ya les digo, de un incremento en los niveles de calidad de vida, sino también en esta cuestión de mecanismos de rápidamente reequilibrio de la sociedad. ¿En qué sentido, Ariel? Que vos decís que muchas veces a lo que dice Lair que lo que tenemos que ver es a los individuos dentro de sus situaciones sociales, que eso, bueno, eso, claro. Bueno, sí, ahí sí. Ojo, esto también es lo que creo que también señalabas vos con el texto de Mills. Sí, es decir, esto mismo lo está diciendo Mills con el concepto de problema público. Es decir, acá no es una cuestión de recapacitar a un individuo porque se quedó sin trabajo. Acá ya les digo, es decir, la desocupación salta del 2,4 al 11%, es decir, se cuadruplica y un poco más. Entonces, por eso el concepto de problemas públicos en Raimil. Bien, si bien esto, digamos, pasa, esto que les estaba comentando, esta cuestión de desmontar estos dos principios en los procesos, digamos, fácticos, dentro del plano económico, perdón, dentro del plano académico, también comienzan a generarse una serie de críticas con respecto a esta cuestión de la nueva pobreza y de los nuevos pobres. Es decir, una de las críticas es que, digamos, la
los estudios y las investigaciones en ciencias sociales comienzan a focalizarse en esta situación de los nuevos pobres y dejan de lado los problemas de, digamos, los pobres que ya existían y que, digamos, tenían una vigencia histórica en cuanto a su situación, y que por lo tanto, digamos, comienzan a ser desatendidos estos sectores. La otra es que el calificativo, de nuevo, parecía entonces indicar que esta situación de pobreza era algo que recién aparecía y no que tenía ya una historia un poquito, digamos, bastante más larga que los años recientes o lo que iba desde el 70 al 80. También lo que aparecen es, dentro del campo académico, es una propuesta de nuevos conceptos. Uno de ellos es el de exclusión social, el otro es el de desafiliación, el otro es el de nueva desigualdad, etcétera, etcétera. Pero, digo, hay una discusión en cuanto a cómo denominar a estos fenómenos, pero, digamos, todos están de alguna forma refiriéndose a, a esta cuestión de algo que también, digamos, que no parecía posible, porque, a ver, esta imagen de una sociedad meritocrática también estaba atada, y la otra de un progreso indefinido, estaba atado también a una tercera concepción, que era que, digamos, no podría decir que, o que existía una permanente movilidad social ascendente intergeneracional. ¿Qué quiere decir con esto? Que, digamos, lo que se suponía es que las nuevas generaciones iban a tener cada vez una mayor calidad de vida. ¿Ah? Por ahí no es que ascendían en la escala social, o sí, o podían hacerlo, pero digo, lo que sí se suponía es que la calidad de vida o las situaciones de bienestar iban a ser siempre mejores en las generaciones siguientes. Entonces, digamos, esto también se rompe. ¿Y por qué, digamos, se rompe? Porque empieza a aparecer en los hechos el fenómeno contrario, es decir, una movilidad social descendente. Entonces, estas cuestiones también, digamos, instala, o esta situación instala el tema de la movilidad social, digamos, y de la movilidad social descendente como un proceso permanente. Digamos, complementando todo esto en cuanto a los países europeos y lo que podemos llamar los países más desarrollados, si ustedes leen el texto, van a encontrar una serie de referencias que hacen Kessler y de Virgilio a un conjunto de estudios en diferentes países, como en el Reino Unido, en Holanda, en los países de lo que era lo que había sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo digo, no voy a entrar en cada uno de ellos, ni nada por el estilo. Lo que sí me parece que, digamos, es válido señalarles que hay ciertos rasgos comunes, obviamente, y esto digo que se manifiestan con sus particularidades en los diferentes países, pero hay rasgos comunes en ellos y es lo que me interesa señalar. Uno de esos rasgos comunes, obviamente, es la declinación de las clases medias. Es decir, esta cuestión de amplios sectores de las clases medias que dejan de pertenecer, y no dejan de pertenecer porque ascienden, sino precisamente porque descienden. Otro de los procesos comunes, cuando digo comunes no digo que se den en todos los países, pero sí en un grupo significativo de ellos, es, digamos, que comienza a verse una eficacia relativa en lo que eran, digamos, mecanismos probados de ascenso social, como por ejemplo la cuestión de la educación. Ya no los altos niveles educativos no aparecían
ya solamente como un mecanismo de ascenso social, sino que también empiezan a verse ni siquiera como una garantía de mantener precisamente las posiciones sociales adquiridas. Por eso digo, está esta percepción o este proceso de una eficacia relativa en los mecanismos de ascenso social. La otra cuestión es que comienza a aparecer en el lenguaje político, y esto digo fundamentalmente usado por sectores más de tipo conservadores o neoconservadores, esta noción de que, digamos, en todos lados existe una infraclase. En algunos lados se le da esto una connotación étnica, en otro aparece solamente una referido a lo social. Infraclase en el sentido de que digamos, no importan las políticas que se apliquen, estos individuos van a seguir en su misma situación. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades, los conocimientos, las aptitudes, etcétera, etcétera, para modificar su posición. Esta es un poco la noción de infraclase. Digamos, hay una clase que está por debajo inclusive de el subproletariado, y que ya con esos no se puede hacer nada. ¿Mm? La otra cuestión es que aparece este tema de la nueva pobreza, y aparece, digamos, como un tema fundamentalmente referido a, digamos, a los ámbitos urbanos. Es decir, y por lo tanto esto también, después vamos a ver, también se lo vamos a ver cuando veamos la situación en Argentina, cómo esta nueva pobreza modifica, digamos, las formas de permanencia y de acceso en la ciudad, y cómo, digamos, va también de alguna forma modificando, sí, digamos, modificando el paisaje urbano. Entonces, digamos, esta cuestión, ya les digo, de esta nueva pobreza fundamentalmente urbana. Y por último, digamos, hay algunos estudios que relacionan esta cuestión de la nueva pobreza con la migración y con, digamos, procesos migratorios anteriores. Es decir, para algunos los migrantes integran esta infraclase, por eso lo digo, entonces, es decir, vienen, pero, digamos, vienen a los países más desarrollados, un poco como para vivir de esa riqueza, pero mucho no se puede hacer con ellos. No es que yo esté avalando eso, todo lo contrario, estoy, digamos, tratando de especificar lo que es el concepto de infraclase. Y la otra cuestión era algo que en algún momento nos quedamos un poquitito después del horario charlando fundamentalmente con Karina, es esta cuestión de la migración y de la movilidad social. A ver, generalmente, y esto digo, los estudios son fundamentalmente, o sea, se hicieron principalmente en Estados Unidos, pero también en los países europeos, y también digo en el nuestro, aunque ya les digo, el foco central o la mayor cantidad está en Estados Unidos. Ante el fenómeno de la migración se daba este proceso, es decir, en el cual los hijos de los migrantes, dado que ya tenían un mayor capital cultural que por ahí, digamos, se manifestaba en un manejo mucho más fluido del idioma, en quizás grados de capacitación que se obtenían en el país al cual, en el país del destino, uno podría decir, entonces los ubicaba distinto dentro del mercado de trabajo, y por lo tanto, digamos, había una movilidad ascendente intergeneracional. Este fenómeno de la nueva pobreza, lo que de alguna forma va también a poner entre paréntesis, es esta cuestión de la migración atada a procesos de movilidad social movilidad social ascendente intergeneracional. Sin embargo, en algunos casos se da este congelamiento, es decir, o este no ascenso social,
y por el otro, o por otro, se dan casos en donde esta movilidad social ascendente, esta movilidad social vertical ascendente, es una movilidad social de, digamos, de corto plazo, por decirlo de alguna forma, o movilidad social corta. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, no se ascienden demasiados escalones en la pirámide social, sino que se van ascendiendo de uno o dos, por lo tanto, digo, son movilidades sociales muy, muy cercanas. Bien, esto, digamos, en cuanto al panorama en los países europeos y en también los países centrales como Estados Unidos. ¿Qué pasa con el fenómeno de la nueva pobreza en los países latinoamericanos? Bien, acá también hubo una cuestión que, si bien el tema de la nueva pobreza va a comenzar a ser trabajado, pero esto tiene que ver con el tipo de estructura de clases que los diferentes países tenían. Es decir, países como Argentina, Costa Rica, Uruguay, que contaban con amplios sectores de clase media, obviamente este tema va a comenzar, digamos, a ocupar un lugar central. En países en donde los sectores medios eran menores y por lo tanto, digo, donde se daba mucho más una estructura que uno podría llamar biclasista, por decirlo de alguna forma, obviamente este fenómeno no va a adquirir una posición de centralidad. ¿Por qué? Porque esa posición de centralidad lo va a seguir ocupando la cuestión de la pobreza, es decir, no nueva, sino de la pobreza, digamos, anterior y permanente, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, hecha esta salvedad, digo, esta referencia, ¿a qué procesos están de alguna forma, o a qué otros fenómenos y procesos están relacionados estos de la nueva pobreza, de los nuevos pobres, etcétera, etcétera? Y uno de los principales son las crisis de las deudas externas en la década del 80. Es decir, esto fue una cuestión común en los países latinoamericanos. ¿Qué quiere decir crisis de la deuda? La cuestión de no poder, digamos, pagar los compromisos que se habían adquirido anteriormente. No podría decir, bueno, acá van a empezar a aparecer una serie de siglas como el FMI, etcétera, etcétera, que después van a seguir estando dentro de nuestras realidades y que cada vez que aparecen en el ámbito político, social, económico de los países, es decir, son siglas que no son del todo bienvenidos, por decirlo de alguna forma. Y esto digo ¿por qué? Porque las cuestiones de la nueva pobreza no solamente tienen que ver con la crisis de la deuda en la década del 80, sino porque, digamos, tienen que ver con los planes de ajuste estructural y de ajuste del Estado que van a acompañar inmediatamente después de las crisis de las deudas. Entonces digo, esto es lo que hace que también aparezcan estas cuestiones de la nueva pobreza en estos países. A estos fenómenos también hay que agregar los fenómenos de los procesos de fuerte concentración de ingresos que también se dan en los países latinoamericanos y que se va a dar a también nivel internacional. No crean que solamente en los países latinoamericanos, en esta concentración del ingreso. Les leo un dato, digamos, que es de Naciones Unidas. Por ejemplo, el 1% más rico de la población mundial se apropió del 27% del crecimiento económico en los últimos 40 años. Reitero, el 1% más rico de la población se apropió del 27% del crecimiento económico en los últimos 40 años, mientras que el 50% más pobre capturó solo el 13% de ese crecimiento. Lo que digo, los procesos de
estos son datos de Naciones Unidas, digo, no estoy citando a ningún partido de izquierda ni nada por el estilo. Es decir, lo que estoy diciendo es que los procesos precisamente de concentración de la riqueza lo que llevan es que, digamos, cada vez haya menos para los sectores en los cuales esa riqueza no se concentra. El otro proceso asociado a la nueva pobreza es la pérdida de la calidad de los servicios públicos, y esto digo, y uno podría decir, en el caso, por ejemplo, de Argentina, precisamente los procesos de privatización de algunos servicios que, digamos, no es que bajaron la calidad, pero sí restringieron el acceso a los mismos de amplios sectores de la población. El otro de los procesos que tiene que ver con esta situación de generar nueva pobreza, de generar nuevos pobres, son los cambios en el mercado de trabajo que se manifiestan fundamentalmente a partir de los 90. Es decir, estos, no podría decir, son los fenómenos asociados a el surgimiento precisamente de la situación de nueva pobreza en América Latina. Ahora, una vez que esto, digamos, estos procesos que están en el origen, bueno, se manifiestan, ¿en qué procesos se empieza a cristalizar u objetivizar esta cuestión de la nueva pobreza? Bueno, uno asociado precisamente a esto es el incremento de las desigualdades, que obviamente tiene que ver con esta cuestión de la concentración de ingresos o la concentración de recursos, y que, digamos, por lo tanto, lleva a que después vamos a ver algunas cifras para Argentina, de cómo, digamos, la desigualdad va creciendo a partir precisamente de la década del 70, y cómo, digamos, hasta el día de hoy se mantiene en niveles, no podría decir, bastante elevados. Pero eso, digamos, lo vamos a ver con precisión dentro de un ratito. La otra cuestión en donde también se manifiesta esta cuestión de la nueva pobreza es en el cierre de los canales de ascenso. Por ejemplo, digamos, uno de los ejemplos, digamos, que uno puede tomar es el de la educación. Y acá no es que este canal de ascenso se cierre para todos los sectores sociales, sino que precisamente se cierra para los sectores de más bajos recursos. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que una serie de investigaciones pusieron de manifiesto que el incremento en años de estudio, digo 2 o 3 años de estudio, en jóvenes de sectores que provienen de jóvenes que provienen de sectores de bajos ingresos, no resulta significativo en la obtención de puestos de trabajo diferentes y por lo tanto de ingresos diferentes. Esto, digo, es, en tanto en los sectores medios y en los sectores altos, los incrementos de educación sí se transforman o se transcriben, por decirlo de alguna forma, en posibilidades precisamente de ascenso o de obtención de trabajos o de puestos de trabajo, mejor dicho, de tipo directivo o de tipo de alta capacitación, y por lo tanto con mejores remuneraciones. Por lo tanto, esta cuestión de los canales de ascenso que no funcionan de la misma manera para los diferentes sectores sociales. La otra cuestión que está, digamos, también presente, y esto en algunos casos particulares, como por ejemplo, me parece que es en Costa Rica, digamos, en Costa Rica la vigencia, la existencia de una clase social media o de sectores sociales medios estaba muy atada a las funciones estatales. Por lo tanto, digamos, la crisis del Estado se transfiere mecánicamente y se
digamos, manifiesta también mecánicamente en la crisis de los sectores medios, es decir, un Estado que deja de cumplir funciones, deja gente por fuera, y por lo tanto, digamos, es gente que va a caer dentro de la pirámide social. La otra cuestión es que, digamos, que se refuerza un núcleo de pobreza dura en estos países, y que, digamos, también comienza a diferenciarse esta nueva pobreza de esta, digamos, núcleo de pobreza dura, en cuanto a una serie de características que tienen que ver también con obtención de certificaciones, capital cultural, estilos de vida, etcétera, etcétera. La otra cuestión, digamos, en que también se manifiesta la nueva pobreza, es esta cuestión que yo les comentaba de un incremento en la vulnerabilidad, sobre todo de los sectores medios y de los sectores bajos. Es decir, en el sentido de que van a ser los primeros que las posibilidades de que sean los primeros que van a quedar por fuera de una estructura laboral son mucho más altas para estos sectores que para los sectores, digamos, medios o los sectores altos. Por lo tanto, digo, la vulnerabilidad también de alguna forma tiene manifestaciones distintas según los sectores sociales. La otra cuestión que tiene que ver con esto es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y en esto también, si uno va observando los datos, hay una cuestión diferencial. Y esto se ve fundamentalmente, o se vio fundamentalmente en esa época, en los estudios que se hicieron en México. ¿Por qué digo esto? Porque los cargos de remuneraciones más altas, en verdad, aumentan su poder adquisitivo, en tanto que los cargos de remuneraciones más bajas descienden en su poder adquisitivo. Es decir, es nuevamente la cuestión de concentración, la cuestión de apertura cada vez mayor de esta brecha que, digamos, separa a los más ricos de los más pobres. A todo esto, digamos, también esta cuestión de la nueva pobreza se va a ver en la rigidez de los mecanismos de movilidad social. Es decir, ¿se acuerdan cuando en Sautúa hablábamos de una movilidad social más fluida o más rígida o más cerrada? Bueno, esto es lo que pasa. Cuando tenemos una movilidad social fluida? Bueno, cuando tenemos procesos de crecimiento económico. Allí no solo hay más puestos de trabajo, sino que los puestos de trabajo al mismo tiempo, porque son más y porque se reduce el ejército de reserva, aparecen, digamos, mejor remunerados. Cuando tenemos situaciones de crisis, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Una rigidización de los sistemas de movilidad social. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a tener muy poca oferta de trabajo, y la oferta de trabajo además no va a ser con salarios al alza, sino generalmente al revés. Y la otra cuestión, digamos, que aparece también relacionado a la nueva pobreza, que es algo que también se había dado en las sociedades europeas, es un incremento del empleo informal. Todo esto, entonces, digo, como situación latinoamericana, aparece o se manifiesta en estos procesos. Ahora bien, ¿qué pasa con esta cuestión de los nuevos pobres y de las nuevas pobrezas y de la nueva pobreza en Argentina? Hasta acá me supe explicar, voy hablando muy rápido, quieren que vuelva sobre algo, está todo bien, sigo así, todo bien, bárbaro, buenísimo, bárbaro, bueno, seguimos entonces. Bueno, a ver, ¿qué pasa en Argentina? Y empecemos entonces con las causas precisamente, o los momentos, digamos, o en principio tratar de establecer lo que es la génesis de estos procesos de nueva pobreza o de empobrecimiento de los sectores medios. Como le decía, el punto de origen de esto es el golpe militar de el golpe cívico-militar de 1976. Y no porque
se generase una situación de desempleo, sino porque lo que se va a dar es una situación de depreciación de los ingresos, o por decirlo en términos, digamos, económicos, es una depreciación del poder adquisitivo de los salarios. Esto, digamos, porque, bueno, por las cuestiones precisamente de procesos inflacionarios que llevaron a precisamente esta situación, digo, en donde hay procesos inflacionarios y no hay un incremento de salarios que trate de acompañar esta inflación, obviamente los salarios pierden su poder adquisitivo, por lo tanto también van a perder su digamos, participación en lo que se llama la distribución primaria funcional, pero esa es otra historia. Pero digo, en Argentina este proceso de la nueva pobreza y de empobrecimiento comienza precisamente allí. ¿Por desocupación? No, sino por depreciación en el poder adquisitivo. Obviamente que después se va a continuar, y uno de los puntos, digamos, que también va que cabe mencionar dentro de este proceso, bueno, es por un lado los procesos hiperinflacionarios del final de la década del 80, pero después sí, en la década del 90, con un punto álgido en el 95, y después uno podría decir otro punto también álgido en el 2001-2002, de un aumento del desempleo. Acá sí ya a partir de fines de la década del 80, en la década del 90, y hasta uno podría decir 2002, se va a dar, digamos, una situación de aumento o de empobrecimiento de los sectores por desempleo. Todo esto, ¿qué es lo que está reflejando? Está reflejando una desfavorable distribución del ingreso que lleva nuevamente a estas cuestiones de procesos de concentración. Fíjense ustedes que, es decir, hoy la distribución primaria del excedente en Argentina es de, creo que algo así como 57, 58 para el capital, el 58% del excedente del capital, y el 42%, digamos 42-43% va a la cuestión de trabajo, cuando en años anteriores esto estaba en el 50-50. Bueno, esto es lo que, digamos, se está haciendo referencia con esta cuestión de una desfavorable distribución del ingreso, y que se va a ir dando en diferentes momentos y por diferentes causas o diferentes, es decir, situaciones, hasta, ya les digo, el 2002-2003, en donde después vamos a ver que esto comienza a revertirse, aunque tampoco es para salir a festejar ni nada por esto. Pero sí que comienza a revertirse, y comienza a revertirse significativamente. La otra cuestión que acompaña a estos procesos es precisamente la inestabilidad en los puestos de trabajo, y por lo tanto a esta cuestión de vulnerabilidad, que se refleja también en procesos de mantenimiento del trabajo, pero pérdida del poder adquisitivo vía la inflación y pérdida de los beneficios ligados precisamente a la cuestión del trabajo. Todo esto van a ser, de alguna forma, los procesos que van a estar acompañando el origen del empobrecimiento en Argentina. Yo les decía un poquitito, digamos, también para ir repasando cifras de cómo se da este proceso de concentración del trabajo y de empobrecimiento, y por lo tanto de mayor desigualdad entre los sectores sociales. Por ejemplo, si uno, digamos, comparaba lo que era el promedio de ingresos del decil, digamos, más bajo de ingresos en Argentina y del decil más alto de ingresos en Argentina, se encontraba con que en 1980 el decil más alto de ingresos en promedio percibía ingresos 8 veces superiores a los del decil más bajo. En 1990, esta diferencia de 8, digamos, casi se duplica y pasa a 15 veces, es decir,
los ingresos promedios del decil más altos son 15 veces superiores a los del decil más bajo. En 1997, esta diferencia pasa a 23 veces, y en 1999, digamos, casi el 2000, a 25 veces, y, digamos, a posteriori saltó a 30 veces, digamos, más. Es decir, por lo tanto, lo que quiero decir, los niveles de desigualdad se van a ir incrementando, ¿no? O se fueron incrementando, y después, bueno, hay una disminución de esto, y eso lo vamos a ver en el otro texto de Kessler, pero también hay referencia aquí, aunque este artículo es de 2008, los otros textos de Kessler es del 2014, digamos, hay una reducción de esta desigualdad, una reducción del coeficiente de Gini, de varios puntos, y una también redistribución de, digamos, una redistribución primaria del ingreso, es decir, la remuneración al trabajo llega a ubicarse, y esto digo datos del 2015, en el 52%, y el 48% va al capital, o sea, más o menos un 50-50. Bien, esta, entonces, pérdida del poder adquisitivo también se va a manifestar, y esto es otro de los cifras, digamos, a tener en cuenta, en un incremento de la pobreza. Fíjense ustedes, la población pobre en Argentina, no estoy diciendo la población indigente, la población pobre en Argentina en 1980 era del 3,2% de la población total. En 1990, en la década del 90, esto llega al 26,7%, es decir, casi al 28% de población bajo línea de pobreza, es decir, esto medido por lo que se llama pobreza de ingresos, o línea de pobreza, si eso lo saben, hay una pobreza la pobreza se puede medir, las dos formas más clásicas de medir la pobreza es por ingresos o la pobreza estructural. La pobreza estructural se mide por el NBI, digamos, necesidades básicas insatisfechas, y la otra pobreza, bueno, por ingreso, exactamente a partir de lo que es la canasta alimentaria básica y la canasta social básica. Bien. Ahora, bueno, saben, no porque lo vivieron, pero por ahí se lo han comentado, esta situación de, es decir, nueva pobreza o de incremento de la pobreza va a tener su punto álgido en el 2001, que es donde, bueno, se dan los movimientos, digamos, es decir, de protesta que terminan con el gobierno de la Alianza. Pero allí ya les digo, en el 2001-2002 los niveles de pobreza se ubican por encima del 50%, y la desocupación está digamos, por encima del 20%, digamos, llegando al 23-24%. De hecho, es decir, hay una frase que es decir, mencionó en su momento Néstor Kirchner cuando asumió el gobierno, que él dice que asumieron el gobierno con una cantidad de votos que era el 22% menor a la cantidad de desocupados que había en esos momentos en Argentina. Por lo tanto, digo, la situación llega a su punto álgido, a su punto extremo, en el 2002. A partir de allí se van a dar una mejora en las condiciones de trabajo, un incremento en los puestos digamos, de trabajo, y por lo tanto un descenso en la desocupación, y también una disminución en la pobreza. Pero aquí también hay que mencionar alguna cuestión. Es decir, mientras la recuperación de puestos de trabajo es una recuperación relativamente rápida, es decir, en 10 años se recuperaron más de 5 millones de puestos de trabajo, lo que no es tan rápido es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Digamos, esto no quiere decir que los salarios no vayan aumentando, pero digamos, hasta el 2008, que es el año en el cual se publica este artículo,
todavía no habían llegado a recuperar los valores y los niveles de poder adquisitivo anteriores al 2001. Por lo tanto, digo, hay allí un mantenimiento y de alguna forma, digamos, esta no recuperación del poder adquisitivo, si bien baja la desigualdad en cuanto a las remuneraciones de los puestos de trabajo, no baja el nivel de desigualdad, o no lo baja notoriamente el nivel de desigualdad entre los niveles de ingreso. Por lo tanto, digo, esto situación de los procesos que se dan en Argentina con respecto a la cuestión de la pauperización de los sectores medios. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, esta experiencia de pauperización en las personas o en los agentes, podría decir, diría Bourdieu, que lo sufren? Y acá hay, digamos, una cuestión de una experiencia, en principio, si se quiere, bastante particular. ¿Por qué? Porque esta situación de empobrecimiento se da sin pérdida del trabajo. Digo, en los orígenes, en la década del 70, esta cuestión no implica la desocupación. Es decir, la desocupación, en algún sentido, uno podría decir, es un rito de expulsión, digamos, y es bien claro. Ahora, la pauperización con mantenimiento de empleo sí es una situación muy extraña. ¿Por qué? Porque no hay una modificación en cuanto a la situación de trabajador, de empleado. Uno sigue siendo trabajador. El problema es que, digamos, lo que antes podía adquirir con su salario, ahora empieza a aparecer como imposible. Por eso que, digo, es esta cuestión un tanto de una experiencia un tanto particular, un tanto, digamos, si se quiere, extraña, es decir, porque de alguna forma conjuga estas dos situaciones. Ahora, a partir, digo, a posteriori de 1976, sí, la pobreza, como ya les decía, va a estar, y la situación de nueva pobreza va a estar más asociada a la cuestión de desempleo. Ahora, ya sea por una pérdida del poder adquisitivo, o bien, digamos, por la situación de desempleo, los nuevos pobres, de alguna forma, componen lo que Kessler va a llamar un estrato híbrido, o van a ser estratos híbridos. ¿Y esto por qué? Por las características de las personas que componen estos sectores de las nuevas pobrezas. ¿Qué quiero decir? Si uno mira las características que uno podría decir de largo plazo, como por ejemplo las trayectorias educativas, como las composiciones familiares, es decir, en eso los sectores nuevos pobres se asimilan a los sectores medios. Es decir, tienen trayectorias educativas por lo menos hasta el nivel medio, su composición familiar es una composición que se acerca mucho más a lo que se llama la familia nuclear, padres, madres, padre, madre y dos hijos. Es decir, también, digamos, la cuestión por ahí de viviendas, etcétera, etcétera. Digamos, por lo tanto, son una serie de características, ya les digo, a largo plazo. ¿Por qué? Porque las trayectorias educativas se construyen en años, también la composición familiar, etcétera, etcétera. Ahora, si bien los nuevos pobres mantienen estas características que los equiparan o los asimilan a los sectores medios, también tienen una serie de características de corto plazo que son, digamos, tienen que ver más con los sectores de la pobreza. ¿Cuáles son esas características? Bueno, ingresos bajos, subempleo, no cobertura social, digamos, todo esto son características que los asemejan a los sectores pobres. Por eso hablamos y por eso Kessler habla de que estos sectores, habla de estos sectores como sectores híbridos. Y la otra cuestión, y esto después lo vamos a ver también con un poquitito más digamos, de detalle, que dentro de estos sectores medios, es decir, o dentro de los sectores medios,
comienza a darse, ¿se acuerdan que yo les comentaba que Marx decía que ninguna clase social es homogénea y ninguna nace con conciencia de clases? Bueno, es decir, en el caso precisamente de las clases medias es todavía, digamos, más notorio, por eso se habla de clases medias. Entonces, digo, a la heterogeneidad propia de los sectores llamados clase media, se agrega en este proceso un énfasis en digamos, en este proceso de diferenciación que uno podría decir se transforma en un proceso de polarización. Y por lo tanto aumenta mucho más, digamos, la heterogeneidad dentro de estos sectores. Heterogeneidad que también se va a dar entonces con que, digamos, pareciera que por un lado se reúnen los perdedores, es decir, los que quedaron en situación, digamos, de descenso, y por el otro los ganadores. Ahora, toda esta cuestión de la heterogeneidad y de características, digamos, que diferentes, incluso dentro de los sectores que descienden, hacen que la experiencia de la pauperización sea también vivida en forma diferente, valga la redundancia, por estos sectores dentro de los nuevos pobres. Sin embargo, uno podría decir hay una característica general en todo esto, que es el trastocamiento general en cuanto a la totalidad de aspectos de la organización familiar. Es decir, la situación de nueva pobreza hace que los que uno podría decir eran las prácticas habituales y cotidianas dentro de un ámbito familiar, sean todas puestas en dudas y sean todas puestas en replanteo. ¿Por qué? Por una situación muy sencilla. Los ingresos son menos, no alcanzan. Por lo tanto, dice, digamos, Kessler y de Virgilio van a hablar de una constante coacción al cambio. A ver, ¿por qué ellos van a hablar de una constante coacción al cambio? Porque dice, bueno, una cuestión son, digamos, los cambios que una familia puede experimentar en los procesos de ascenso social. Allí no hay problema. ¿Por qué? Porque el cambio es un cambio positivo. Es decir, las situaciones son nuevas, pero, digamos, se amplían las cuestiones de calidad de vida, etcétera, etcétera. En el descenso social es al revés. Por eso hay una constante coacción. Es decir, no hay forma de mantener lo anterior porque digamos, porque bueno, los ingresos se han reducido notoriamente o se ha reducido el poder adquisitivo de los mismos. Ahora, esto hace que, es decir, como les decía, se trastoque toda la cuestión de la vida cotidiana y que esto también vaya, digamos, dislocando la cotidianeidad en cuanto a lo que se llaman tramos de sentido sedimentados. Es decir, como sectores medios, como sectores bajos, como sectores altos, es decir, esto es dentro de cada uno, se van generando situaciones, digamos, como dice Durkheim, de regularidades, de permanencia, etcétera, etcétera, que van acompañados de ciertos sentidos, es decir, sentidos, digo, en cuanto a por dónde va la existencia de cada uno, es decir, en los sectores medios, bueno, es decir, en los sectores medios altos, por ejemplo, el acceso a los niveles educativos superiores es tenido como algo totalmente cotidiano y como un destino normal y esperable. En cambio, para los sectores de más bajos recursos, el acceso a la universidad es, digamos, o a los estudios superiores, es una excepción, o si se quiere, algo totalmente
dificultoso y hasta imposible de obtener. Entonces, la situación de la nueva pobreza lo que da precisamente es una dislocación en estas tramas de sentido sedimentado, que son, ya les digo, ideas, creencias, expectativas. Y también una, digamos, desorganización, también esto es vivido como una desorganización del mundo social circundante. ¿Qué quiere decir? Digo, no solo esta cuestión es vivida como una serie de modificaciones en lo que es personal, sino también en cuanto a el mundo de relaciones más cercano. Es decir, relaciones de amistad, relaciones entre los padres, relaciones, es decir, con otras familias, qué sé yo, que de golpe se van a ver interrumpidas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no se puede ir al mismo colegio, porque era un colegio privado y no se puede pagar, porque se deja de pagar la cuota del club, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, también hay una dislocación del mundo social circundante. Esto, digamos, y lo que aquí aparece, y por eso, digamos, esta cuestión de que se afecta a los tramos de sentido sedimentado, es porque, digamos, no se encuentran respuestas desde el plano simbólico en lo que se llama, o que Schulz llama el acervo de conocimientos disponibles. Es decir, ¿qué es el acervo de conocimientos disponibles? Bueno, es aquel conjunto de saberes, conocimientos, sentidos, significados, a los cuales cotidianamente apelamos para tratar de explicarnos los procesos en los cuales entramos cotidianamente y tratar de darles sentidos a nuestras acciones. Es precisamente en ese acervo en donde no hay experiencias de movilidad social descendente, ¿no? Por lo tanto, no hay desde el plano simbólico un conjunto de concepciones, de elementos que nos permitan explicar y dar sentido a esta cuestión de situaciones de descenso social muy marcados vía la pauperización. Bueno, esto también, digamos, tiene que ver con la otra cuestión, que es decir, ya esta percepción de que los niveles de calidad de vida iban a ser superiores en las generaciones siguientes, comienza a romperse, es decir, y por lo tanto comienza a instalarse que en vez de haber ascenso social, va a haber descenso social, y por lo tanto las nuevas generaciones no van a tener niveles de vida más elevados, sino precisamente niveles de vida más disminuidos. Bien, esto, digamos, en cuanto a la cuestión de cómo son vividas las experiencias de pauperización. Ahora, estas experiencias de pauperización también se van a manifestar o se van a objetivar en lo que son estrategias adaptativas. ¿Ah? Y aquí estas estrategias adaptativas van a tener que ver nuevamente con esa heterogeneidad, pero esa heterogeneidad de los sectores que caen en situación de nueva pobreza, referida fundamentalmente a dos términos que ustedes vieron y que, digamos, escucharon en los textos de Bourdieu, que son los usos del capital cultural y los usos del capital social. Es cuando uno observa y da una, digamos, mirada por los trabajos de los trabajos de investigación que se dieron a partir precisamente de tratar de captar esta cuestión de las estrategias en los nuevos pobres, surge un elemento común, surge un elemento común que es una aparente dislocación de las estructuras clásicas de jerarquización de necesidades en los consumos familiares. Esto, digamos, ¿por qué hablo de una aparente dislocación?
porque, por ejemplo, hay familias que se endeudaron para mantener la cuota en el club, o para renovar sus vestuarios, o para seguir teniendo, digamos, vacaciones en algunos lugares buscados, por decirlo de alguna forma, mientras, digamos, desatendían o descuidaban lo que eran aspectos de salud o aspectos de educación, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, estas estrategias en principio se llevaron a cabo, por un lado, como les decía, porque se pensaba también en Argentina que esta situación de nueva pobreza o de descenso en la pirámide social era una situación totalmente circunstancial. ¿Mm? Cosa que, ya les digo, no pasó, sino que fue, digamos, lo contrario. Y la otra cuestión que está, digamos, directamente asociada a cuáles son las estrategias de adaptación de estos sectores, tiene que ver con los montos de capital cultural y de capital social que estos sectores tenían. Ahora, en algún sentido se trató por ahí de comparar esto con la cuestión del clientelismo político, es decir, diciendo, bueno, a ver, en estas estrategias de adaptación, o en estas, es decir, estrategias adaptativas, incluso en la cuestión de implementación de eh, políticas públicas, también, digamos, se chocó con una serie de aspectos diferentes con respecto a las cuestiones de los sectores pobres y de un ejercicio del clientelismo político. ¿Cuáles son las características diferentes de esta nueva pobreza con los sectores, digamos, tradicionalmente pobres? Una es que los nuevos pobres no están concentrados geográficamente. Eso también lo vamos a ver. Es decir, los pobres, digamos, anteriores, sí tienen una determinada, generalmente tienen una determinada ubicación territorial. En las villas miserias, en las poblaciones callampas, en Uruguay creo que se llaman, es decir, en las favelas en Brasil. Bueno, pero digo, todo esto hace que estos sectores estén concentrados geográficamente y por lo tanto sea mucho más fácil reunirlos, llegar a ellos, etcétera, etcétera. La nueva pobreza no tiene esta característica, está diseminada, está distribuida en la trama urbana. Y la otra cuestión es que, digamos, los nuevos pobres, en esa época, ahora es distinto, no eran objeto de políticas sociales específicas. Por lo tanto, digo, tampoco se podía rápidamente concurrir a paliar esa situación porque no había, lo mismo que en los países europeos, no había políticas pensadas para esta nueva situación. ¿Por qué, digamos, las estrategias entonces de adaptación tienen que ver con el capital cultural o con el capital social? Bueno, veámoslo. ¿Cuáles son aquellas que están relacionadas con el capital cultural? Y acá digo fundamentalmente con el capital, con lo que Bourdieu llama el capital cultural incorporado, que yo les comentaba, esto tiene que ver más con el hábito. Es decir, ¿en dónde se ve esto? Y eso se veía en los estudios cuando uno comparaba cómo se movían estos nuevos pobres en comparación, valga la redundancia, con los pobres, digamos, históricos, uno podría decir, en cuanto a la obtención de beneficios o la atención de servicios. Es decir, los nuevos pobres eran mucho más eficientes en obtener turnos en los hospitales, por ejemplo, con especialistas, en obtener, digamos, remedios sin costo, en el plano educativo, en conseguir los lugares en las escuelas de mayor prestigio, o en las escuelas de doble jornada. También en, digamos, ser atendidos en, por ejemplo, las dependencias municipales, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
digo, hay acá una cuestión de, digamos, obtención de ventajas con respecto a los sectores de mayor pobreza. Y esto, digamos, se conseguía por un lado con relaciones por ahí de complicidad entre los prestadores y estos nuevos sectores, estos sectores de nuevos pobres. ¿Por qué? Porque había cierto reconocimiento de características comunes, pero también la mayoría de estas estrategias, digamos, para conseguir servicios o beneficios, se hacían dentro de una modalidad de tipo conflictiva. Es decir, y esto se daba y uno lo podía ver en los reclamos fuertes que se hacían en hospitales, en las dependencias públicas, en cuanto a los tiempos de espera, en cuanto a la calidad de los servicios, etcétera, etcétera. Estos nuevos pobres que no estaban acostumbrados a usar los servicios públicos, comienzan a utilizarlos, pero hay también allí toda una cuestión que tensiona esto a partir de una, digamos, reclamos de mayor urgencia a las respuestas o a las demandas, digamos, de mayor urgencia en las respuestas a las demandas, me voy a expresar bien, o también en cuanto a la calidad de los servicios. Y la otra cuestión que pusieron de manifiesto los estudios, se diría que no constituía, no, exacto, su hábitus, a ver, no, a ver por qué no me deja ver lo que decís, Ariel. Exacto, es decir, tuvieron que cambiar de hábitus, Ariel, pero lo que pasa que el capital cultural les permite reconstituir el hábitus, digamos, en forma mucho más eficiente que los sectores, digamos, pobres ya establecidos. Es decir, hay toda una cuestión de apelación a derechos, una cuestión de discurso al cual se puede apelar en un determinado momento, que los sectores pobres no disponían o no ejercían. Entonces, digamos, por eso estos sectores de nuevos pobres son los que en esta utilización de servicios públicos tienen una situación de ventaja. Y por eso, digamos, por eso pueden optar por renovar su vestuario, porque saben que la salud, digamos, los requerimientos de salud la pueden cubrir a partir de los servicios públicos, porque pueden llegar más fácilmente que los otros sectores a la atención de especialistas, obtención de remedios, obtención de recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión también es que esas estrategias no pueden ser tomadas como estrategias permanentes. Son siempre estrategias sometidas al ensayo y error. ¿Por qué? Porque no siempre las mismas estrategias dan los mismos resultados. Una estrategia de protesta por ahí hace que uno sea atendido digamos, rápidamente, o lo contrario, que lo dejen en espera durante 4 o 5 horas. En cambio, por ahí también una estrategia de complicidad con el prestador puede tener los mismos resultados. O uno pasa antes o se queda esperando porque no protesta. Entonces, diga, toda esta cuestión que tiene que ver con las adaptaciones, digamos, hace que estas estrategias sean estrategias siempre coyunturales y que, digamos, tengan que ir modificándose según las circunstancias. Las otras estrategias de adaptación que están relacionadas con el capital social tienen que ver con, digamos, las estructuras, perdón, la estructuración, sí, las estructuras de redes de, digamos, de relaciones personales de prestadores. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Recuerden que el capital social es aquel conjunto de relaciones que pueden activarse para la obtención de algún beneficio. Entonces, a ver, esto tiene que ver precisamente con el conjunto de relaciones sociales que estos sectores tenían. Es decir, hubo familias que
tenían por ahí un familiar no directo, pero sí, digamos, un primo segundo, qué sé yo, que trabajaba en salud, entonces esto, digamos, hacía que pudieran abaratar los costos del tratamiento de salud, o bien que tuvieran algún pariente que era comerciante que podía financiarles los consumos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con, a partir de este capital social, cómo se arman las estrategias de adaptación. Es decir, se puede seguir consumiendo porque tengo, digamos, posibilidades de un financiamiento infinito, o bien descuentos, etcétera, etcétera, o bien porque me lo dejan al precio de mayorista. Por lo tanto, digamos, todo esto tiene que ver con esas cuestiones de capital social. También el capital social se manifestaba en las redes de relaciones profesionales. Es decir, ¿por qué? Porque este fenómeno de la nueva pobreza también afectó a profesionales. Ahora, la cuestión es aquí que, digamos, este capital social necesita modificarse en su forma. ¿Por qué, digamos? Porque, digamos, por ejemplo, las redes de profesionales podían haber actuado como aquellas instancias en las cuales estas personas conseguían un nuevo trabajo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, ahora ya las demandas no son para eso. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, las posibilidades de trabajo se restringieron, sino que por ahí las demandas son, o pueden seguir siendo estas, pero además son por ahí de obtención de dinero, o de adelantamiento de algunos recursos, etcétera, etcétera. Es decir, las relaciones que tienen que ver con el capital social también se hayan, digamos, modificado. Por eso es que Kessler y de Virgilio van a decir que los procesos de empobrecimiento dejan en suspenso la eficiencia del capital social acumulado. Es decir, ¿por qué? Porque ya los resultados que se podían obtener de la utilización de este capital social no son los que la nueva situación de empobrecimiento demanda, sino que son otros. Y por lo tanto, esto agrega incertidumbre a, digamos, la utilización de este capital social. El otro hecho significativo dentro de la situación de empobrecimiento, de pauperización de los sectores medios en Argentina, fue que en el 2001 esta caída es tremendamente abrupta, es, digamos, de una mayor intensidad y por lo tanto no dio posibilidad a, a prever a pensar estrategias de adaptación antes de esa situación. Es decir, fue una situación totalmente inesperada y de fuerte descenso en la pirámide social. Ahora, todo esto también se va a manifestar en las cuestiones de la identidad social. Es decir, acá, ¿qué es lo que pasa con la autopercepción de estos sectores en cuanto a su posicionamiento dentro de la escala social? Es decir, ustedes digamos, saben que hay una clasificación objetiva, si se quiere, de la posición social, que tiene que ver con el lugar que ocupamos en los procesos de producción y apropiación del valor, pero también según la cuestión de los consumos, y hay también una autopercepción de la posición que uno ocupa dentro de la pirámide social. La cuestión de la identidad tiene que ver con cómo estos sectores de los nuevos pobres se autoperciben. Es decir, el primer aspecto en donde estos se van a diferenciar es si se perciben todavía como sectores medios o si se perciben ya por fuera de los sectores medios. Y acá hay, obviamente, digamos, las investigaciones dieron como principio, o digamos, lo que se observó en las investigaciones, fue que en principio están estas dos respuestas. Ahora, para aquellos que se seguían
percibiendo dentro de los sectores medios, ellos, digamos, la percepción que tenían es que, y esto digo fundamentalmente a partir de los procesos inflacionarios de 1989, 1990 y de los procesos de crisis del 2001, es, digamos, que ellos seguían perteneciendo a los sectores medios, pero que los sectores medios habían descendido en su conjunto en cuanto a los niveles de vida y todo lo demás. Por eso ellos decían, bueno, hay una clase media, pero hay una, digamos, ahora no serían clase media media, sino que serían clase media baja. Es decir, hay como un descenso de todo el sector social. Entonces, aquellos que se percibían, o bien también los que se percibían dentro de esto, todavía dentro de los sectores medios, también lo que hablaban era como una posibilidad o una amenaza o un peligro de la desaparición de los sectores medios dentro de la estructura argentina. Es decir, como que la estructura social argentina de alguna forma estaba latinoamericándose, es decir, en el sentido de pasar de una estructura tripartita a una bipartita. Entonces yo decía, bueno, seguimos perteneciendo, pero en este proceso incluso de descenso de todo el sector o de desaparición de los sectores. Aquellos que, digamos, no se percibían, lo que también no encontraban muy bien era dónde ubicarse. Por eso que empezó a hablarse de que ellos pertenecían a la clase, digamos, trabajadora. El rasgo común de estos procesos identificatorios antes del 2001 es que ninguno de ellos se va a ver como pobres. Ellos dicen, digamos, la percepción es que ellos todavía no son pobres, que hay otros que son los pobres de verdad y que por lo tanto para esos pobres de verdad están, digamos, están implementadas las políticas sociales, qué sé yo, de ayuda, de reparto de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto digo como cuestión de autopercepción. Disculpen que me fui de imagen. Ahora, si uno dice, bueno, perfecto, esto se perciben dentro, se perciben fuera. ¿Cuál es el criterio que estos sectores o que estas personas toman para sentirse dentro o fuera todavía de los sectores medios? Y el criterio que toman fundamentalmente es el criterio de los consumos. Es decir, si uno podía seguir manteniendo los consumos o seguir manteniendo ciertos consumos, podía seguir identificándose con los sectores medios. Mientras no se podía, digamos, mantener esos consumos, la cuestión era que estaban por fuera de los sectores medios. Y este criterio de consumo pesa aún mucho más que el de trayectorias educativas, que también pesa en otra serie de, también en otra serie de percepciones, pero, es decir, digamos, pero que acá no aparece con la centralidad que tiene esta cuestión de los consumos. Y como les diría, esto, digamos, es hasta el 2001. A partir del 2001, la experiencia de los sectores de nueva pobreza o los sectores de nuevos pobres es la de expulsión de la clase media. Es decir, ya aquí no hay ninguna cuestión de seguir perteneciendo ni nada por el estilo, la percepción es que quedan por fuera de los sectores medios y esto fundamentalmente basado en el consumo. La otra cuestión también es que, digamos, comienzan a verse como sectores que están mucho más cerca de los sectores pobres, por eso comienza a hablarse allí de una clase media empobrecida. Y hay una... también una, digamos, la diferenciación con los sectores pobres cada vez tiende a ser más tenue, es decir, comienza a diluirse o difumarse esta diferenciación que antes marcaban tanto con los sectores pobres.
Ahora, la cuestión es que, digamos, esto, como les decía, si bien esto pasa en el 2001, a partir del 2003 esta situación comienza a variar. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente la generación de empleo hace que parte de estos sectores recuperen su posición, o bueno, recuperen su empleo y empiecen a recuperar su posición. Y esto también, digamos, tiene que ver con las cuestiones del consumo y de los bienes consumidos. Y esto, digo, no solo pasó en Argentina, sino que también pasó en Brasil de Lula, es decir, sí, Lula da Silva, en el sentido de que sectores que antes no podían acceder a determinados consumos, comienzan a acceder a ellos. Esto hace entonces que algunos bienes que antes marcaban la diferenciación entre sectores sociales y que eran, como decíamos y como decimos en sociología, digamos, eran estadísticamente discriminativos, quiere decir que nos permiten diferenciar, ¿no? Dejaron de tener ese efecto. Por lo tanto, digamos, la cuestión también de los consumos y de qué bienes se consumen en relación a la identidad de los sectores sociales, en tanto su lugar dentro de la posición de la pirámide social, también comienza a variar. Es decir, ya no hay consumos que sean o que marquen una distinción, sino que hay consumos que son masivos y por lo tanto, digamos, son propios de los sectores populares. Todo esto, digamos, se visualiza también dentro de los procesos de pauperización en Argentina. Ahora, la otra cuestión es cuál es la dimensión urbana, y esto es lo que yo les comentaba también anteriormente. ¿En qué sentido se los comentaba anteriormente? En el sentido de que, digamos, la nueva pobreza no va a estar concentrada en un determinado espacio, ¿no? Sino que, digamos, obviamente dentro de estos nuevos pobres hay sectores que habían llegado a obtención de una, digamos, vivienda familiar. Por lo tanto, digamos, van a seguir ocupando esa vivienda. Es decir, por lo tanto, la nueva pobreza no se concentra, sino que se me trabó la lengua. Se disemina territorialmente en toda la trama urbana. Y esto de alguna forma también tiene que ver con la posibilidad de aplicar, digamos, políticas sociales y de cómo ubicarlos. Ahora, esta cuestión de una distribución por toda la trama urbana se manifiesta en procesos de deterioro de la vivienda. Es decir, si bien en algunos casos la situación de nueva pobreza permite mantener la propiedad de la vivienda, lo que se nota es un proceso de fuerte deterioro en las calidades de, digamos, precisamente el hábitat de la vivienda. Es decir, no, faltan pinturas, reparaciones, etcétera, etcétera. O también en transformaciones en la vivienda. Es decir, transformaciones en la vivienda, ¿en qué sentido? En la apertura de espacios para talleres, para pequeños comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, esto hace que esta nueva pobreza se manifieste en estas cuestiones de, ya les digo, deterioro o denigración de las condiciones de la vivienda. Paralelamente también a esto se da un proceso de ocupación de viviendas por estos, digamos, sectores que empiezan a quedar en la calle. ¿Por qué? Porque tampoco pueden acceder a la vivienda vía el alquiler. Entonces, los procesos de ocupación de las viviendas se da también en estas situaciones como una de las manifestaciones urbanas de esta nueva pobreza. Y la otra cuestión también en que se manifiesta esta nueva pobreza es que en los sectores medios, ahora empobrecidos,
dejan de tener acceso a la vivienda por los mecanismos, digamos, habituales del mercado. Sí, ¿qué quiero decir esto? Préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera, y por lo tanto, digamos, van a depender mucho más de las políticas sociales del Estado para llegar a la cuestión de una vivienda familiar. Bien, ahora, lo que también, bueno, Oriana, listo, mañana al mediodía mando digamos, la dirección del Meet para que nos veamos por lo menos mañana una horita y terminemos de ver los textos. Bárbaro. No, lo que quiero también decir es que yo vengo hablando de la cuestión de los nuevos pobres. Ojo, dentro de los sectores medios no solamente se dio este proceso de pauperización, sino que se dio, por un lado, este proceso de pauperización de sectores medios, pero también hubo procesos de, digamos, mantenimiento de la estabilidad de sectores medios, y también hubo procesos de movilidad ascendente dentro de los sectores medios. Digo, se dan las tres situaciones, tanto en las instancias de 1976, como las de 1989 y 1990, como en las del 2001. Es decir, en todos estos se dan. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Genera una mayor polarización y una mayor heterogeneización hacia el interior, precisamente, de los sectores medios. Bien, ahora, ¿cuál es el panorama que nos presenta Kessler y de Virgilio en 2008? Dice, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, o cuál es la situación de esta nueva pobreza en Argentina en el 2008? Bueno, lo primero es que esta cuestión, digamos, de nueva pobreza ya no es nueva. El descenso de sectores medios es algo que, digamos, se instaló y todavía no terminó de revertirse dentro de la sociedad argentina. Esto digamos, está relacionado con otra cuestión, que es lo que, digamos, ellos llaman unas trayectorias inestables. ¿Por qué? Porque estos sectores medios que caen en la pobreza, en momentos de crecimiento económico o de políticas, digamos, públicas que amplíen el mercado interno, recuperan de alguna forma sus puestos de trabajo, sus posibilidades de ingreso y de consumo, pero también después las vuelven a perder. Digo, esto contrasta con lo que era esta imagen de la sociedad argentina antes de 1976, en donde las trayectorias laborales y las trayectorias de ingreso eran trayectorias estables. Es decir, acá estamos ante una cuestión de pérdida y de recuperación de posiciones sociales. La otra cuestión, digamos, o el otro rasgo característico, es que, digamos, si bien la situación de nueva pobreza fue vivida como algo que había que manifestar hacia puertas adentro de los hogares, y esto digo hasta por lo menos el 2001, a partir del 2001 esta característica cambia totalmente. Es decir, los nuevos pobres ya salen y lo manifiestan, y lo ponen, digamos, en evidencia. Por lo tanto, digo, hay una manifestación de puertas afuera de esta nueva pobreza que también, digamos, va a estar asociadas a demandas hacia el Estado y demandas hacia políticas del Estado, hacia estos sectores. Y además, digamos, con la cuestión no solo de este ejercicio de las demandas, sino también de incorporación a políticas sociales, como por ejemplo fueron el plan de jefas y jefes, o la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos, es lo que estaba, digamos, esta era la situación de la nueva pobreza en el 2008, y uno podría decir, también con algunas características sigue estando presente hoy. Es decir, en el sentido de que no todos los sectores medios se han recuperado y han vuelto a reincorporarse a precisamente las clases medias. Esto es evidente, con un 40% de pobreza. No podemos asegurar esto. Ahora, lo que, por otro lado, también es cierto,
digamos, hay una generación de empleos, pero fíjense ustedes que todavía el poder adquisitivo no se ha recuperado a los niveles anteriores, digamos, a 2019-2020. Es decir, todavía se está con un deterioro evidente en el poder adquisitivo de los salarios. Y también es esta cuestión de que los sectores medios encuentran canales de manifestación y, digamos, continúan con el énfasis en las demandas de políticas sociales. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la llamada economía popular está relacionado precisamente con sectores medios que lo que dicen es, bueno, nosotros estamos desempeñando una función, trabajamos y por lo tanto queremos la obtención de determinados derechos. Bien, esto, digamos, lo que tiene que ver con este fenómeno, y este proceso de la nueva pobreza. Es decir, fíjense ustedes cómo acá concurren una serie de factores que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo cultural, en la determinación, digamos, de qué lugar se ocupa dentro de la posición social, qué posibilidades se dan para que las personas ocupen esos lugares dentro de la posición social, y esto tiene que ver con, digamos, las calidades de vida, con las posibilidades de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí lo que yo quería comentarles con respecto al texto de Nueva Pobreza. Me fui más de 2 horas, o sea que mañana vamos a estar un poquitito más porque vamos a ver el texto de controversia sobre la desigualdad. Como les decía, yo ahora después mañana les comento al mediodía si es a las 5 o a las 5:30, pero bueno, calculen lo que va a ser en ese horario. Igual voy a grabar la clase y voy a tratar de subirla inmediatamente porque ustedes el sábado tienen el parcial. A partir de eso, o teniendo en cuenta eso, ¿hay preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? Sin preguntas, Ariel. Bueno, igual, mañana tenemos instancia. Gracias, Facundo, gracias, Univer. Igual, mañana, si hay preguntas, anótenlas. Nos vemos mañana, Jazmín. Hasta mañana, Ariel. Bueno, mañana ya les digo, utilicemos también ese espacio como repaso. Pero repaso quiere decir preguntas específicas, chicos, chicas, chicos, chicas. No preguntas generales. No, bueno. Bien, hasta mañana y ahí nos vemos. Chao, Facundo. Chao, profe. Chao, Karina.